presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, para que nos diga más bien cómo ven desde CEPES el impacto en el abastecimiento de alimentos. CEPES ha sacado un estudio reciente sobre el tremendo rol de la agricultura familiar en la producción de los alimentos que consumimos los peruanos y peruanas. Y entonces, Fernando, cuéntanos qué va a pasar en los mercados. ¿Cómo están viendo ustedes el impacto en la producción de alimentos de esta crisis? Sí, gracias, Carolina. Quería utilizar un término que usó en una entrevista que le hace el diario El Comercio a Máximo Torero, y es esto, ¿no? El Perú, dice, está teniendo problemas muy serios de hambruna. La palabra hambruna no forma parte del léxico peruano sobre la cuestión alimentaria. Ahora hay que ponerlo, ¿no es cierto? Y eso es un salto, digamos, no solamente cuantitativo, sino cualitativo en la apreciación de la naturaleza del problema que estamos viviendo hoy día. Lo segundo que me parece que es muy importante es que deben hacerse, digamos, que las políticas alimentarias y las políticas agrarias no deben correr de manera paralela. En el Perú corren de manera paralela, absolutamente. Entonces, por ejemplo, en los últimos 30 años, la política peruana agraria digamos, se ha volcado sobre todo a favorecer la producción para el mercado externo y ha descuidado tremendamente la producción para el mercado interno. Entonces, digamos, divorciando totalmente la política alimentaria con la política agraria. Y una de sus expresiones, precisamente, que está mostrada en la investigación que tú has mencionado del CEPES, es que hay un crecimiento de la dependencia de los productos importados y, paradójicamente, al mismo tiempo, hay una mayor participación desde las últimas décadas de la agricultura familiar en la oferta total de alimentos, ¿no? Entonces, por un lado estamos más dependientes, pero por otro lado somos, digamos, la agricultura familiar está teniendo un papel mucho más importante, ¿no? Bueno, ahora, ya lo mencionó Julio, ¿no? Sobre las dificultades en el mercado internacional. En el caso del Perú, alimentos muy importantes en la dieta, en la canasta de consumo, como el arroz, la papa, el maíz, etcétera, utilizan fertilizantes químicos. Y entonces, sin duda, van a verse afectados por el encarecimiento y la falta simplemente de existencias de estos fertilizantes en el mundo. Y también somos, reitero, muy dependientes de importaciones, sobre todo de ciertos productos alimenticios como el trigo, del cual somos dependientes más del 90% de las importaciones, del maíz amarillo duro, que somos dependientes más o menos del 75%, siendo este el insumo de la industria avícola, y los pollos son la principal fuente de proteínas animales del país, ¿no? Y también somos muy dependientes de la importación de soya y de otras oleaginosas, además de, en menor medida, de otros productos más. O sea que ahí hay estamos, digamos, tenemos el problema de las importaciones de los fertilizantes y también tenemos el riesgo de menores rendimientos por el menor uso de fertilizantes y las dificultades de importación por la elevación de los precios de estos productos en el mercado internacional, ¿no? Bueno, ahora, como decía Julio, efectivamente hay muchas limitaciones para los países para definir con autonomía sus políticas alimentarias, porque formamos parte de un sistema global, pero es un sistema global que es un sistema fallido, ¿no? Que motivó precisamente la reunión en la cumbre convocada por Naciones Unidas en septiembre del año pasado, en la que los varios elementos de este sistema es que los centros de decisión que tienen impactos muy grandes sobre la orientación y las posibilidades de los países de tomar decisiones y sus propias políticas alimentarias son muy limitadas,
porque hay reglas de comercio que afectan mucho a muchos de los países en vías de desarrollo. Hay una tremenda concentración de tomas de decisión en el plano de la investigación científica, tecnología, semillas, fertilizantes, pesticidas y plaguicidas, y de información, digamos, también por muy grandes empresas transnacionales. Entonces, hay, digamos, toda una forma de organización del sistema alimentario que necesita cambios muy importantes, y se necesitan otras formas más eficaces también de gobernanza del sistema alimentario. Y no sé si tengo tiempo, pero hay algunas urgencias, ¿no? La primera, creo que la ha mencionado el señor Amar, que es digamos, hay un tema institucional gravísimo en el país. Uno, no solamente hay una crisis política, sino que hay aparentemente el gobierno simple y llanamente parece que no es consciente del problema que se está viviendo. Y una de las expresiones de que no es consciente es los ministros que pone a cargo de la cartera de Agricultura, que es el principal ministerio, a pesar de que todo este problema es multisectorial. ¿No es cierto? Entonces, digamos, uno puede hacer una serie de recomendaciones, pero la primera pregunta es, este Estado, este gobierno, este ministerio, ¿cuál es la capacidad que tienen de afrontar una situación tan crítica que pone digamos, en un desafío tremendo al mejor ministerio del mundo, ¿no es cierto? Bueno, pues estamos en una situación tremenda, de tremenda desventaja en ese sentido. Y una notita más, simplemente. Creo que al mismo tiempo hay que aprovechar de esta crisis para comenzar a vislumbrar algún tipo de opciones más estratégicas, es decir, responder a la crisis actual, pero mirando también con una perspectiva más estratégica. Y algunos elementos de estos son: uno, un fortalecimiento de la oferta interna de alimentos, la producción doméstica de alimentos, que pasa por apoyo a la agricultura familiar. Una segunda es vincular en las políticas públicas la cuestión alimentaria con la cuestión agraria, o sea, digamos, que estén, digamos, dialogando la una contra otra, con la otra. Y luego también ir pensando en una transición hacia una agricultura más orgánica y más sostenible, que al mismo tiempo que es menos dependiente, es, digamos, desde el punto de vista de los impactos que tiene digamos, en todo el tema ambiental, mucho mejor, ¿no? Y el Perú tiene una tradición, digamos, de utilización de una agricultura, de práctica de una agricultura orgánica. Entonces, digamos, son algunas medidas que deberían desde ya comenzar a reorientar la agricultura del país.